Buenos días, querido auditorio de su programa CEBI Noticias. Los saluda con gusto su conductor Víctor Guerrero. Me acompaña mi compañera Violeta González. Violeta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tenemos el día de hoy, Violeta, para presentar? Bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es prospectiva de la educación mexicana en la globalización. Creo que por ahí tenemos un reportaje para... Así es. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a verlo. Esperemos que sea de total agrado. Ojalá que les guste. Adelante. El reportaje que les vamos a presentar el día de hoy tiene como título Enseñanza de la pedagogía ausente, modelo por competencias para profesores que son docentes. Iniciamos reconociendo las características de los docentes con competencias. La primera de ellas, la formación en gestión educativa, un término que no está nada asociado a situaciones administrativas. Esta se divide en dos. Primero, la pedagógica, donde se identifica la epistemología y la teoría de la práctica docente. Después evoluciona a la didáctica, donde se realizan prácticas, se reconocen recursos didácticos y herramientas para definir un modelo de enseñanza del docente de acuerdo a su nivel cognitivo. La segunda, confianza en el desarrollar su práctica docente. Un docente que reflexiona y fundamenta lo que está haciendo se acerca mucho al profesionalismo y así desarrollará un estilo de enseñanza propio. La tercera característica es la autoestima y equilibrio emocional. Un docente debe de mostrar emoción por la enseñanza y satisfacción por su trabajo para desarrollar de manera más efectiva lo que está haciendo. La cuarta, compromiso moral por enseñar a todos sus alumnos, cuidar al alumno y cuidar a su profesión. Esto es tratar de evitar errores y omisiones que pongan en riesgo nuestra profesión y el desarrollo de nuestros estudiantes. Y reconocer que tenemos un compromiso ante la sociedad. Existen factores que favorecen el bienestar de los profesores. Lamentablemente, la mayoría de ellos no dependen de él. El primero de ellos es la valoración y apoyo social. Un docente tiene que sentirse querido para poder desarrollar una práctica efectiva y sentir satisfacciones. Lamentablemente, en los últimos tiempos, nuestra labor, la profesión docente, se ha ido desvalorando y desprestigiando. La segunda de ellas es los resultados disponibles. Cuando se obtienen buenos resultados, causa buena satisfacción a los docentes. De lo contrario, se vuelve un factor negativo. Lo siguiente es el contexto sociocultural del alumno, en el cual, pues, tristemente no podemos incidir y tenemos que reconocer la gran diversidad de estudiantes con los que podemos trabajar. Y la última, la colaboración de las familias. Cuando las familias se implican en la labor educativa, causa gran satisfacción a los docentes. Y si no es así, pues es lo contrario. Enseguida, estimado auditorio, voy a mencionarle las características de un buen profesor. La primera de ellas, el compromiso. Es el que adquirimos una vez que egresamos de las normales y que nos responsabiliza de formar a las futuras generaciones. La segunda, mostrar afecto hacia nuestros alumnos para que estos sientan la confianza hacia su profesor y se pueda desarrollar una práctica efectiva. Por supuesto, el conocimiento de la didáctica, saber lo que estamos desarrollando dentro del aula. También el dominio de múltiples modelos de enseñanza y aprendizaje para poder ofrecer diversidad hacia nuestros alumnos y acercarlos al conocimiento. Sin duda, la reflexión es uno de los más importantes porque nos hace reorientar la práctica y retroalimentar en caso de ser necesario. Y por último, el intercambio de ideas y el trabajo en equipo, el trabajo colegiado, el compartir con otros docentes y el reconocer que hay diferentes maneras de acercar a nuestros estudiantes al conocimiento. Ahora sí, estimado auditorio, vamos a iniciar con el tema principal que les vamos a compartir, que es identificar las competencias profesionales de los docentes. Hablar de competencias profesionales nos ubica en la teoría de la enseñanza, la cual nos sugiere primero conocer a los alumnos, que estos pueden consolidar 4 pilares del conocimiento. El primero, aprender a conocer. El segundo, aprender a ser. El tercero, aprender a vivir juntos. Y el cuarto, aprender a ser. Consolidar estos 4 pilares del conocimiento
nos garantiza que nuestros alumnos sean capaces de desarrollarse en la vida cotidiana. La primera competencia que debe de tener un docente para desarrollar su trabajo es ser competente para favorecer el deseo de saber de sus alumnos y ampliar sus conocimientos. Sacristán nos dice que un docente actual debe de ser un sabio, no un sabelotodo. Estar actualizado en teorías y métodos para poder ofrecer a nuestros alumnos aprendizajes significativos y, por supuesto, debe de manejar las tecnologías de la información aplicadas a la enseñanza. Aún así, contando con estos factores, el docente puede presentar dificultades para consolidar los objetivos. La primera de ellas es las actitudes de los alumnos, asociadas a lo externo, a lo sociocultural, a la diversidad, incluso a enfrentar barreras para el aprendizaje. La segunda es el programa de estudio, que suele ser sobrecargado y muchas veces descontextualizado, lo cual no permite lograr un aprendizaje significativo para los alumnos. Un buen profesor debe de contar con 4 habilidades desarrollando en su trabajo. La primera, interés en el conocimiento de sus alumnos. La segunda, relacionar lo que se aprende en el aula con lo que se aprende en la vida real. La tercera, facilitar el diálogo, participación y colaboración. Y por último, ser capaz de innovar, lo cual va a provocar la motivación en nuestros estudiantes. Otra de las competencias de los docentes es ser profesores que puedan responder a la diversidad de sus alumnos. Para esto, cualquier docente debe de identificar 3 términos importantes. Primero, la pluralidad, reconociendo que existen múltiples formas de pensamiento. Segundo, la diversidad, identificando diferentes formas de cultura, tanto individual, social y mundial. Y la tercera, las diferencias, reconociendo que todos somos diferentes y no hay alumno igual. Una competencia más es estar preparado para incorporar la lectura en actividades educadoras. Desde la perspectiva de personajes como Vygotsky, Piaget y Ausubel, empoderan el valor de consolidar el desarrollo del lenguaje en el ser humano, más aún en el nivel educativo. La siguiente de las competencias es ser capaz de incorporar las tecnologías de la información en la enseñanza, reconociendo que es un nuevo modelo de alfabetización y que ocupa un lugar central en la globalización desde la conectividad. Y nos puede servir como un nuevo argumento de enseñanza de las ciencias y las artes desde un punto de vista motivador y que llame la atención de los estudiantes. Otra de las competencias es estar preparado para velar por el desarrollo afectivo de sus alumnos y por la convivencia. El mejor de los aprendizajes es el que se logra con una sonrisa y promover la empatía docente-alumno, lo cual va a aumentar las posibilidades de lograr el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una competencia más es ser capaz de favorecer la autonomía moral de sus estudiantes, ayudar a la libertad de pensamiento del alumno y que éste se vuelva crítico. Y la educación verla como un proceso de reconstrucción de la identidad de nuestros estudiantes. Los dejo con mi compañera Violeta para que continúe ofreciéndoles algunas de las competencias más de un buen docente. Gracias, compañero. Y bueno, pues continuando con este interesante reportaje, yo les voy a hablar sobre la educación moral. La moral quiere decir cuidar al otro. Y en cuanto a esto, el profesor es el que cuida al alumno, es decir, cuida su formación y le enseña el arte de la moral. Y en cuanto al alumno, pues el alumno aprende, haciendo hacer moral en relación a la comunidad de aprendizaje donde éste pertenece. En cuanto a la educación en valores para la ciudadanía, esta se divide en 3 enfoques. El primer enfoque es la educación para la ciudadanía y es aquí donde se capacita a los alumnos para que se integren plenamente a la sociedad. El segundo enfoque nos habla de la educación a través de la ciudadanía. Aquí los alumnos aprenden valores cívicos a través del ejercicio en la escuela, es decir, la escuela se encarga de integrar al alumno a la sociedad. Y el tercero es la educación sobre la ciudadanía. Aquí la educación moral y cívica
se completa mediante la reflexión misma que debe darse sobre los actos propios y de los demás, obviamente, es decir, la sociedad en general. Y continuando con este interesante tema, ahora les voy a hablar sobre las competencias de los profesores para la educación moral ciudadana. Estas se dividen en 4. La primera es el ejemplo ético y es aquí donde los actos de la experiencia se aprenden de la acción y de la reflexión de la misma acción. El segundo es la sensibilidad ante dilemas de la educación moral. Es donde el nivel cognitivo y estético le posibilita ser sensible ante los problemas educativos y de conocimiento que se presentan. El tercero es la habilidad para detectar situaciones con contenido moral. Es aquí donde se define o se determina lo que se puede decir que es moral o inmoral. Y la última es la iniciativa para canalizar el comportamiento de los alumnos y este es un aspecto central de nuestra formación profesional. También quisiera recalcar que es importante ser capaces de desarrollar una educación multicultural considerando 3 aspectos a nivel global. El primero es la pluralidad cultural, el segundo es la diversidad cultural y el tercero es la diferencia cultural y de esto les estaré hablando más adelante en este reportaje. En cuanto a las competencias para favorecer la educación multicultural que les hablaba anteriormente, estas son 3. El maestro debe conocer creencias, valores, ritos, fiestas, cultura de sus alumnos y todo esto se debe reflejar en las actividades que él realiza. El segundo es que debe conocer a fondo a la familia, desde las tradicionales hasta las posmodernas en toda su diversidad cultural. Y el tercero es que debe construir un compromiso de responsabilidad donde los padres se apliquen o se inmersan en la educación de sus hijos y cooperen con la educación. Además que se da el encuentro entre culturas dentro del mismo grupo y esta se puede dar de manera individual, en binas, en equipos o de manera grupal. Sobre el trabajo en colaboración y en equipo con los compañeros, es importante reconocer que la colaboración es una forma de resolver problemas o encontrar soluciones y el trabajo en equipo exige un proyecto común que moviliza la actividad de un grupo. Según Carl Rogers, nadie enseña a nadie, pero no aprendemos solos. Y el trabajo en equipo es algo difícil, mas no imposible, pues a veces este puede fomentar el individualismo. Algunas competencias que debe tener el docente para desarrollar esto es que sea capaz de elaborar un proyecto, que tome y renueve el equipo pedagógico, que gestione conflictos interpersonales, confronte y analice situaciones complejas y dirija un grupo de trabajo. Y pues bueno, para terminar con este reportaje tan interesante, les voy a hablar del límite de las competencias, la intuición y sus condiciones. La cognición y la intuición se complementan. La cognición es donde se construye el conocimiento y la intuición es donde se posibilita que los conocimientos construidos aporten alternativas e innovaciones. Además, aquí las condiciones del profesor es que debe ser capaz de utilizar su habilidad intuitiva con agilidad y flexibilidad. También es importante que enfrente zonas de incertidumbre en la práctica docente cotidiana. Y por último, debe conectar sus emociones con los valores, obviamente, para que estos sirvan de nexo entre las competencias profesionales y las disposiciones afectivas y morales que configuran el carácter profesional. Por nuestra parte ha sido todo y esperamos que les haya quedado claro este tema. Pues esto ha sido todo por hoy en su programa CEBI Noticias. Esperamos que esta información haya sido muy útil para su trabajo y que haya sido relevante. Violeta, ¿algo más que compartir? No, pues nada más. Esperamos que les sirva para su vida diaria y que les haya gustado este interesante tema. Pues muchas gracias. Excelente día para todos. Violeta, excelente día. Gusto trabajar contigo. Muy bien. Hasta luego.